Congresista Cuare. Gracias, presidente. Saludar a la ministra de Salud y Trabajo. Bueno, creo que hemos estado atentamente escuchando su expresión de cada una de ellas. Ha sido clara y concisa. En ese sentido, creo nosotros somos muy reconocedores quienes venimos de cada una de las regiones, su trabajo del país de Cuba que comparece con el Perú. Para mí, desde mi región, mucha gente que necesita ese apoyo, que hoy lo que estamos viviendo totalmente en nuestra salud, pero sin embargo, ¿quién es lo que nos podrían dar esa facilidad? Mientras nosotros recorrimos en la región de Puno, muchos hermanos, hermanas, van a Cuba a solicitar para que vengan a una comunidad del centro poblado. Hoy están curados sus ojos, hoy están del cáncer que ha dejado afectado los gobiernos antepasados, pero sin embargo ahora, que es lo que estamos queriendo rechazar, y eso es totalmente inconfusa al país lo que queremos dejar. Gracias, señor presidente. Yo quisiera compartir, colegas congresistas, algunos datos importantes. Ustedes saben cuántos médicos generales necesitamos en el país. ¿Cuál es la brecha de eficiencia? Son más de 20.000 médicos generales. Y en cuanto a médicos especialistas, son más de 15.000 médicos especialistas. Por lo tanto, tenemos la gran necesidad de médicos en toda nuestra república. Más aún, la funcionalidad. Ustedes saben, en un hospital del interior del país, ¿cuánto tiempo demora o espera para una intervención quirúrgica? Son por lo menos 40 a 60 días. Por lo tanto, la necesidad que tenemos en cuanto a médicos es mayor. En ese sentido, yo quiero observar en que si algún país vecino, un país amigo, nos ofrece una ayuda, sería mezquino en realidad decirle que no. En este sentido, yo creo que en el Perú vienen médicos no solo cubanos, vienen médicos italianos, vienen médicos americanos, vienen coreanos, españoles y de todas las nacionalidades, y no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y por lo tanto, siempre ha sido la política del gobierno de turno recibir esos médicos, porque en realidad en el fondo necesitamos más médicos. Y por lo tanto yo creo que la presencia de los colegas cubanos no hay ninguna irregularidad. Más aún, ya se dijo de que estos señores no tienen problemas no hay problema de ideología, porque la salud no tiene bandera, no tiene color. Y eso es importante comprender, porque de esa manera podemos solucionar algunos problemas que estamos dentro de estas necesidades. Continúo. El problema que dicen que son médicos que no tienen experiencia, ya lo dijo la ministra, en promedio son gente que se ha recibido hace 15 años, y hay médicos que tienen 20 años de experiencia, que tienen maestría, que tienen doctorado, y por lo tanto son médicos formados adecuadamente desde el punto de vista asistencial y académico. En ese sentido, señor presidente, yo creo que la aceptación de estos colegas cubanos es necesario, y sobre todo tenemos que nos ayuda para cumplir cierta falta de funcionalidad que tienen nuestro sistema de salud. Y yo apoyo la presencia de estos médicos. No solamente pueden ser cubanos, pueden ser, como ya dije inicialmente, pueden ser otras nacionalidades, como existen gente de los italianos en Ancash han creado un hospital, y en la cual da atención adecuada a los pacientes de ese lugar. Continúen. Y también de otras nacionalidades. Yo, como docente de la Universidad Nacional de San Martín, he acudido conjuntamente con el rector de la universidad a la Embajada de Cuba, porque necesitamos médicos especialistas para la docencia. Y nosotros en ese sentido creemos también que nos pueden ayudar
para poder capacitar a nuestros jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de San Martín, para formar médicos, porque necesitamos, ya que en el país no existe la cantidad suficiente para poder cumplir con estas funciones. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Salgado. Gracias, presidente, por su intermedio. Un saludo a las ministras. Señor, si aquí ciertamente se hubieran resuelto las preguntas que teníamos y las denuncias que vienen de los gremios médicos y las denuncias de los medios de comunicación, hubiéramos tenido la respuesta, no estaríamos discutiendo esto. Y hubiéramos estado más bien discutiendo lo que se quedó ayer, señor, inconcluso, apoyar con los juzgados que necesita el Jurado Nacional de Elecciones, que ha quedado trunco. O sea, no depende de nosotros. Alguien ha dicho, ustedes han traído al tema para poner una cortina de humo. No. En todo caso, la cortina de humo la está poniendo el gobierno cuando no da respuestas oportunas. Y aquí no se trata, señor, de que nosotros estemos diciendo que estamos peleando porque han venido 30 médicos. No. Y yo lo he dicho en la Comisión de Relaciones Exteriores y he agradecido al Estado cubano cuando han venido a apoyar en la época del 70, en la época de los terremotos. Bienvenidos los médicos cubanos cuando vienen a hacer una labor netamente profesional. Pero lo que estamos advirtiendo y lo que han advertido los gremios médicos, no los fujimoristas, los gremios médicos y los medios de comunicación, es que había una penetración de médicos que estaban ejerciendo sin la licencia que se les exige a los médicos peruanos. ¿Qué médico peruano se va pues a Estados Unidos, se va a Francia a trabajar sin licencia de ese país? Y eso es lo que se estaba reclamando aquí y esa era la respuesta que queríamos en la Comisión de Relaciones Exteriores. Porque no podemos estar ajenos, señor, a una coyuntura completamente diferente de la que teníamos en los años 80 o 70 o los primeros de los 90. Hoy hay una coyuntura que nos sirve de ejemplo y de la que sí pues tenemos derecho también los que nos dicen liberales, aunque yo no me considero con ninguna de esas etiquetas, a defender, porque yo no quiero estar haciendo colas por un kilo de arroz, yo no quiero estar que me cierren la boca y que me metan a mis hijos prisioneros, como lo están haciendo en Venezuela. Yo no quiero que ocurra todas las injusticias y agresiones a derechos humanos que hoy los supuestos defensores callan a mil voces. Defienden que en Cuba hay una excelente democracia, sí, pues yo lo respeto, sigan defendiendo, yo no pienso así y voy a seguir defendiéndolo con ardor, porque yo no quiero que a mi país le ocurra lo que está ocurriendo en Venezuela. Y ciertamente, no es por 30 médicos que va a ocurrir, pero sí es por 40.000 que hoy día tienen las milicias allá en Venezuela, por 40.000. Y eso es lo que no vamos a permitir y desde ahora advertimos para que se tomen las providencias del caso y sería una complicidad no advertir esto. Yo no voy a ser cómplice. Allá los que han salido con voces desgañitadas a defender su ideología política tienen todo el derecho, ya sabemos que son marxistas, comunistas, leninistas y que nunca han criticado ni a Cuba ni a Rusia, ni critican ahora a Venezuela porque así son de hipócritas, defienden los derechos humanos solamente cuando les conviene. Señor, me ha pedido una interrupción el congresista Tubino y después el congresista Becerril. Congresista Tubino y Becerril. Gracias, congresista Luz Salgado, un saludo a las ministras. Y decir acá, que acá se ha escuchado hablar de macartismo y una serie de otros epítetos para definir un tema que es real. ¿Cuál es el tema real? El servicio de inteligencia cubano es el más grande de Latinoamérica. Y eso no es una ideología ni nada, es una realidad. Y sí se comienza con 48 médicos, 45 médicos, lo que fuera. ¿Y cómo se termina? Se termina con lo que sucede hoy día en Venezuela. Entonces concuerdo plenamente con lo que dice la congresista Luz Salgado. No queremos lo que pasa en Venezuela, en el Perú, no queremos milicias acá, asesinato en la calle. Eso no queremos. Lo que acá sí queremos es que estos médicos cubanos no hagan proselitismo político, lógicamente que no se ve, porque son agentes encubiertos, pueden ser utilizados de esa manera. Y entonces se va a ver lo que hacen por su... Congresista Becerril. Gracias, presidente. Que el nacionalismo no quiera confundir a la opinión pública. Acá nadie está en contra de los médicos cubanos.
Lo que estamos en contra es que vengan médicos generales y no especialistas como venían cuando nuestro gobierno hizo el convenio, que es muy diferente. Estos médicos generales vienen a quitar el trabajo a miles de médicos peruanos que no tienen hasta el momento un lugar en el Estado. Y pedirle también a los nacionalistas que ellos no se aprovechen de la salud para hacer una infiltración política en el país. De eso estamos en contra. Por lo tanto, presidente, claramente establecido, nosotros saludamos el apoyo de los médicos cubanos en salud, más que no vengan acá como infiltrados de este gobierno, presidente. Gracias. Congresista Salgado. Presidente, yo continúo diciendo de que entonces esto nace de una denuncia de gremios médicos. Allá los que dicen que ahora no defienden a los gremios médicos cuando lleguen en sus manos. Señor, esto nace de la denuncia de los medios de comunicación. Y vamos a hacerlo rápido, porque yo también espero que se vean otros temas más importantes aquí. Pero antes la ministra, a través suyo, señor, tiene que contestar. Si todos tienen los mismos derechos, ¿por qué a unos se les va a dar menos que a otros, señora ministra? Hay pasajes aéreos, seguro de vida, seguro social, vacaciones, 11 meses, liquidación, un pasaje internacional al año, traslados a Cuba por enfermedad, servicios funerarios. Eso es lo que tienen los médicos que vienen acá. Sin embargo, yo tengo acá la carta del Ministerio de Salud y de la región que no reconocen y declaran improcedente el pagar los Continúe. en pagar los subsidios de fallecimiento y gastos de sepelio por el deceso de la señorita Cintia Wendy Bernaola Santi, serumista. Se niega el seguro del Ministerio de Salud y la región a pagarle a esta serumista que ha fallecido en ejercicio. ¿Les parece justo a los que defienden estas posiciones? Es por eso que nosotros reclamamos, porque estamos viendo que no hay un tratamiento parejo. No puede ser posible que a esta serumista con resolución, y aquí está del 17 de enero del 2014, se le niegue pues a la familia el pago por lo que ha muerto en ejercicio y lo que nombró el congresista Segundo Tapia, de los que se han accidentado, que tampoco tenían seguro. Tenemos que tratarlos igual. Ahora la congresista Saavedra decía, se quejaba porque no hay médicos que vayan. Esa es una pregunta que tiene que hacerle a su ministra. ¿Por qué, ministra, no quieren ir los médicos a la zona de San Martín, a la zona de Selva? ¿No será porque no tienen seguro y cuando se mueren les dicen? Culmine, congresista. Sí, señor, usted ha dado 3, 4 adicionales, así que yo voy a continuar también, gracias. En San Martín, entonces, cierto, yo he caminado y también me ensucio los zapatos, porque la congresista Saavedra, que no está aquí lamentablemente, ella siempre dice, ensúciense los zapatos. Yo me los vengo ensuciando hace años, a mis 60 años me los he ensuciado un montón y me los seguiré ensuciando, pero no por ensuciarse, sino porque hay que ver la realidad del pueblo. Y si es cierto, pues faltan médicos, pero ¿por qué no quieren ir? Porque los padres casualmente tienen temor de repente de que como esta niña que ha muerto y que no se les paga ni siquiera el sepelio, porque no se les da todas las atribuciones, todas las regalías que se le están dando a invitados que vienen. He vuelto a decir 1000 veces, muchas gracias médicos cubanos, gracias a todos los médicos que nos vienen a ayudar, pero un momentito, ahí cuando me quieren meter su ideología, yo voy a saltar por mi país y tengo todo el derecho. Tengo todo el derecho de exigir que no hagan eso. Entonces yo espero que la ministra corrija esto. Como también espero Continúe. que nos diga por qué, si no van a ejercer, si no van a hacer práctica de su profesión, porque para eso necesitarían el permiso, la licencia médica, dicen que para apoyar, van a apoyar entonces para dictar políticas públicas, van a apoyar para dictar protocolos, porque yo me imagino que los auxiliares de enfermería no nos van a dictar, tal vez puede haber también políticas públicas, pero más protocolos. Entonces, si van a dictar todo eso, quiere decir que no tenemos los médicos peruanos, los especialistas. El intercambio de experiencias está bueno, pero para asesorar, porque eso es lo que dicen, para asesorar, tienes que decir tú pues que tienen mejores pergaminos. La congresista Marisol Pérez Tello ha pedido que nos digan específicamente de qué se trata, especificar más al detalle, más minucioso, en qué es lo que vamos a conseguir, cuáles son sus metas, cuál es el objetivo final
que se tienen con estos protocolos y con estos proyectos. Y solamente, señor, para terminar, también se habla... Culmine. Sí, ¿por qué no hablamos cuando vienen las misiones estas de tropas extranjeras? Por favor, eso que creo que lo dijo uno del frente, pregúntenle a su ministra de Relaciones Exteriores. Yo ando quejándome en la Comisión de Relaciones Exteriores porque son muchas las misiones que vienen, ya no se puede ni controlar. Pero esa es la política de gobierno, pues nunca como ahora vienen y tal vez porque estamos mejor económicamente, a Dios gracias, y si ese intercambio de experiencia sirve en buena hora, pero quienes traen eso es la política de gobierno, entonces no se tiren contra su propia ministra de Relaciones Exteriores y analicen bien sus palabras, señor, antes de decir y echar culpas ajenas. Solamente para terminar, señor, decirles de que nosotros, bienvenida todo el apoyo, toda la colaboración, pero no. Y vamos a estar atentas a no a ideologizar a las poblaciones, sobre todo más necesitadas. No queremos ese tipo de política, señor, y tenemos todo el derecho de decirlo. Gracias. Congresista Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Pero antes me pide una interrupción, si usted lo permite, el congresista Rubén Condori. Congresista Condori. Señor presidente, yo creo que estamos escandalizando demasiado en el hecho de cuestionar la medicina cubana. Tengo acá datos respecto a la esperanza de vida al nacer, que es prácticamente un resumen de la calidad de vida que tiene una persona por grupos etarios. En América Latina, Cuba, aparte de Estados Unidos, es el que lidera en salud, 79.4 años. Prácticamente a la par que Chile. Y respecto al Perú, que tenemos 74.7 años de esperanza de vida al nacer. Eso significa que por resultados, Cuba tiene un mejor sistema de salud y esa experiencia que podemos rescatar, positivo. El tema de ideologización, etcétera, ya me parece un poco ridículo, presidente, a estas alturas de avance del conocimiento. En el Perú somos iletrados, no conocemos. Continúe. Sí, gracias. El segundo minuto le está dando, ¿no? Sí, aparecemos como que el Perú fuéramos en una especie de títeres que alguien nos va a conducir, nos va a ideologizar, nos va a domesticar. A ese paso, si son coherentes, le pediría que en todo caso cierren los servicios de Internet en el país. Porque por cualquier lado uno se puede ideologizar, es peligroso, pero seríamos coherentes también con que no deberían llegar los norteamericanos, no deberían llegar los chinos, no deberían tampoco las ideologías religiosas, los pensamiento macartista, pensamiento antiguo, obsoleto, arcaico. ¿En qué tiempos estamos? Yo creo que ya debemos superar ese pensamiento ya por demás cuadriculado, diría yo, señor presidente. Muchas gracias. Congresista Guaire. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la señora ministra, quienes el día de hoy están presentes, y a todos los colegas. Señor presidente, es lamentable que en pleno siglo XXI, en un mundo globalizado, estamos pensando aún todavía egoístamente, creyendo que nosotros ya somos autosuficientes y no necesitamos ningún tipo de apoyo, fundamentalmente en la investigación, que hace mucha falta para nuestro país. Señor presidente, en ese sentido, quiero manifestar en forma contundente la negatividad que incluso está considerada en una pregunta, la pregunta 3, que en la cual en Brasil médicos cubanos fueron reprobados prácticamente en más del 98%, porque solo 2 fueron los que aprobaron. Es completamente falso. Yo tengo aquí una información que actualmente en en Brasil se encuentran 4.000 médicos cubanos y la evaluación que tuvieron más que solo fueron en el idioma, y además ellos tienen también un convenio para poder realizar actividades
mediante este convenio para cumplir una misión, principalmente en las zonas rurales, en una atención preventiva, que eso es lo que nos hace falta fundamentalmente en nuestro país. Yo creo que si nosotros pudiéramos pensar a que la solución de la salud está preventivamente, todos estaríamos apuntando por ese lado, señor presidente, cosa que hasta el momento eso no se está dando. Y además debemos entender también que el costo de la consulta en el Brasil, al igual que en el Perú, es demasiadamente caro. En Perú, por ejemplo, aquí en Lima, en las mejores clínicas, están más de 200 soles la consulta médica. Y en las zonas, en provincias, está más de 100 soles una consulta médica. ¿Y de dónde va a tener un habitante de la zona rural para pagar sus 100 soles? Eso es algo absurdo que tenemos que, y por eso es necesario difundir que los médicos deben tener una visión de llegar más al pueblo, a los lugares más alejados, a donde está la necesidad y hacer un trabajo preventivo. Señor presidente, con la experiencia misma que he vivido en mi propia salud, quiero manifestar de que fundamentalmente lo que falta en nuestro país es el trato humano como médicos que debe tener hacia sus pacientes, cosa que en esas partes como Cuba y Colombia, que yo he estado casi 2 meses internado, puedo ver la diferencia enorme que existe en el trato. Continúe. Profesionales como médicos, enfermeras. Por lo mismo, señor presidente, esto es lo que nos falta y creo que los 40 médicos que han venido de Cuba, en eso nos va a apoyar enormemente porque ahí nos falta sensibilidad humana. Por otro lado, señor presidente, también quiero resaltar y poner como ejemplo, la tuberculosis en Cuba hace 50 años atrás estuvo peor que Perú. Hoy, 7 por cada 100.000 habitantes solamente tienen tuberculosis. Y en el Perú, 106 casos son atendidos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a la información de la Organización Mundial de Salud. Y aún es lamentable como país que todavía estamos con mayor tasa de tuberculosis después de Bolivia. Y esto, señora ministra, creo que hay que enfatizar mayormente en estos casos y que para ello fundamentalmente es lo que necesitamos. Señor presidente, si usted lo permite. Concluya. En ese sentido, quiero también resaltar que actualmente Cuba tiene 37.000 médicos trabajando en misiones sanitarias en el mundo. La labor solidaria del médico cubano, ya que Cuba cuenta con miles de cooperantes de salud con más de 70 naciones y entrega becas a casi 4.000 estudiantes de medicina procedentes de 23 países, incluido Estados Unidos. Y creo que esto es saludable. Si fuese pues los médicos tan malos como se acaba de decir, de repente en el caso de Brasil han demostrado, no estarían prestando servicios y cumpliendo una misión en más de 73 países. Y esto es absurdo. En ese sentido, señor presidente, consideramos, creo, estamos magnificando, estamos dimensionando en hacer una interpelación de este tipo. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Rimadachín. Después de una interrupción al congresista Mulder. Presidente, yo noto que casi todos los representantes oficialistas, por querer ponderar, ensalzar, alabar la política de salud en Cuba, están que le dan de alma a la política de salud peruana y sobre todo a la ministra, porque ahora resulta que por hacer la comparación y justificar la presencia de los cubanos, la salud, dicha por los representantes del nacionalismo, en el Perú es un desastre, y efectivamente, pues. Hay un tremendo hospital que nos inaugura, nos acaban de hablar de los índices de tuberculosis. Entonces, ¿qué le parece, presidente, si cambiamos de tema? Nos olvidamos de Cuba y empezamos a hablar del desastre de la salud peruana a propuesta de la bancada nacionalista, presidente. Congresista Rimadachín. Gracias, presidente. Yo llego a una conclusión. Esta clase política tradicional
Así no gana las elecciones el 2016. La ganará la nueva clase política emergente. Estamos cayendo en lo más bajo del debate político. Acuérdese, el año 2009 se discutía sobre las casas del ALBA, comisión investigadora en el Congreso, se prohibió las casas del ALBA, se prohibió la misión El Milagro, porque eso indicaba que podía ganar Ollanta. Prohibieron y ganó Ollanta. Están siguiendo el mismo libreto, les va a pasar lo mismo. Cambien de estrategia, no reediten sus errores, no se aíslen, no al sectarismo, no al maniqueísmo que tienen ustedes en esencia, no a los lumpens, asaltantes del poder. Estas son sus características. Esta es la interpretación que tenemos cuando plantean una interpelación por médicos cubanos que vienen al Perú. Por favor, primero pídanle cuentas a uno de sus afiliados, militantes, congresistas, de quienes promueven, ya está firmado probablemente esta interpelación. Todos los años el congresista José Elías Ábalos trae 4 médicos cubanos a promocionarlos acá con su universidad en el Perú. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Es que el tema de fondo no es la calidad de la salud en Cuba. El tema de fondo es que hay que hacer campaña política. Hay que asustar al pueblo, que ya viene lo ideológico, que si me curan me transmiten el virus del chavismo, del izquierdismo. Y bueno, pues no hagan esa estrategia, porque al final terminan haciéndonos un favor y el 2016 se les va a escapar de las manos porque se... Continúen. Entonces, señores, acá se viene a criticar de la importación de médicos. Ya nos importaron, nos han reimportado un japonés que fue candidato al Senado en Japón y que no ganó, y nos han reimportado. Menos mal que fue directamente a la cárcel. Pero bueno, señores, discutamos el tema de fondo. El tema de fondo, ¿cuál es? La salud en el Perú, la salud preventiva. Sí le voy a dar, un momentito. Por respeto, por supuesto, por la edad y todo, pero un momentito. Un momentito. La derecha, la izquierda debe confrontar como tal. Las posiciones nacionalistas hay que confrontarlas. Y no se escondan bajo esta forma. Por favor, ¿cuál es el modelo de salud que tienen ustedes para el Perú? Hablen. Ninguno. ¿Qué críticas han hecho a la reforma de salud que está aplicando el actual gobierno ollantista? Continúa. Va camino a la privatización. ¿Han antepuesto ustedes algún modelo preventivo que practica Cuba y que tiene estadísticas diferentes en las tasas epidemiológicas que el Perú? ¿Queremos imitar el modelo de salud de Canadá, de Inglaterra, de Alemania? No, no se está discutiendo el tema de salud de fondo. No den vergüenza al Perú con estas cosas. Digan que quieren hacer una campaña política, que quieren asustar. Ustedes no pueden compararse ni con Capriles. Capriles en plena campaña en Venezuela ha dicho que no va a sacar a ningún médico cubano y ha obtenido más votitos. Pero ustedes quieren seguir siendo una banda. No, señores, se equivocan. Así no se avanza en política. Algo más, señores. Yo sugiero a mi colega Gagó, que lo veo asustado. Congresista. Es lógico, después del tremendo faenón que ha hecho con el Estado, le han bajado sus defensas, puede estar mal de salud. Lo vamos a enviar a Cuba para que lo curen. Dejen de estar haciendo este tipo de interpelaciones, señores. Discutamos el problema del Perú de fondo, el problema de la salud, cómo la superamos. Esto es lo más bajo que yo he escuchado, lo más retrasado, da vergüenza. Se esconde detrás un furibundo retraso político. Estamos bajando el nivel al Congreso, mucha mezquindad.
y mucha ignorancia. Elevemos el nivel, colegas. Una interrupción me pide el congresista Belaúnde, con mucho gusto. Congresista, usted está en tiempo adicional para culminar, no puede dar interrupciones. Para terminar, presidente. Fidel donó sangre para el desastre del 31 de mayo de 1970. Culmine con él. También Cuba ofreció curarlo, no obstante sus diferencias ideológicas y políticas, a Ronald Reagan, cuando estaba en ese entonces con problemas de salud. Cuba ha salvado a Maradona, y entonces de la medicina cubana hay que aprender. Dejen de ser mezquinos. Cuando hay una potencia en salud que puede venir a ayudarnos, que venga, señores, hay que contentarnos. Dejen de lado esas características fascistoides que tienen, que con eso no van a ganar. Muchas gracias, presidente. Congresista Justiniano Apaza Ordóñez. Gracias, señor presidente. Si usted lo permite, me pide una interrupción el colega Belaúnde. Gracias, congresista. Gracias también, congresista Rimarachín. Puedo decirle a usted que a mis 75 años y 6 meses y algunos días gozo de excelente salud y jamás he sido atendido por ningún médico cubano. Pero aquí no me han llevado. No me han llevado para médicos cubanos. Pero yo les digo aquí a las ministras, el problema que tenemos que saber es qué demonios hacen estos médicos cubanos que están impedidos de ejercer su profesión. Describan sus actividades y por favor no se vayan por la tangente con palabras difíciles. Digan qué hacen esos señores, porque evidentemente no hacen medicina. Tendrán que hacer otra cosa. Digan qué hacen. Congresista Apaza. Gracias, señor. En primer lugar, mi saludo y felicitación al mismo tiempo a nuestras señoras ministras de Salud y la señorita ministra de Trabajo, porque creo, y el país más que todo, que nos está viendo, que ha habido claridad, sinceridad, y eso es lo importante. Señor presidente, saben y sabemos todos los congresistas que el estatus de los cooperantes internacionales no es el mismo que de los trabajadores nacionales o los extranjeros que vienen a laborar por su cuenta. Por eso se explica que los médicos cubanos no ganan sueldo, escuchen, no ganan sueldo. A ellos se les entrega una determinada cantidad para cubrir los gastos por hospedaje, alimentación y gastos locales que no se mide con las variables de una remuneración ordinaria, ni se les aplica la normatividad ordinaria que rige para su cálculo. Eso debemos de mentalizarlo como tal. Las actividades que realizan los médicos cubanos y los profesores cubanos están dentro de los límites del convenio y el convenio complementario así lo estipula. Señor presidente, los acuerdos que están redactados en los convenios permiten a los médicos cubanos hacer labor asistencial, pero con propósito de investigación, de asesoramiento, diseño de programas y ejecución de programas de prevención. Por lo tanto, creo, señor presidente, que el suelo está parejo, pero sin embargo queremos decirles a la derecha y al pueblo también en general, señor presidente, que hay algunas personas que dicen que los profesionales cubanos estarían en el Perú para ideologizar a la población. Eso es una afirmación, señor presidente, por decirlo menos infeliz y pueril, carente de rigor sociológico, político y social. En el Perú
Puede continuar. En el Perú y en cualquier otro país no se necesita la presencia de extranjeros para ideologizar. Señor presidente, a las ideologías no se les puede cerrar las puertas por decreto, no se les puede cerrar las puertas por golpe de Estado, ellos se van libremente por todo el mundo. Por lo tanto, esa clara intención macartista de mentir y mentir que algo queda, yo creo que el pueblo lo va a entender. Y quisiera, señor, aprovechar el momento para señalar lo que muchos no quieren entender o no entienden, señor. ¿Para qué vienen los médicos cubanos? Esto es lo que no quieren entender o no lo quieren decir. Señor, vienen para diseñar, crear y poner en funcionamiento los hospitales. Vienen a fortalecer los programas de formación médica escolarizada. Vienen a asesorar en temas sobre enfermedades como el dengue, el cólera, entre otros. Vienen a desarrollar programas de rehabilitación física y provisión de prótesis, señor, de prótesis. Así. Ampliación. Vienen a cooperar con el Instituto Nacional del Deporte en la asesoría de salud mental. Vienen a establecer centros de investigación y medicamentos, señor presidente. ¿Dónde vienen y en qué parte de estos convenios, señor, que lo han firmado y lo iniciaron en el 99, los propios fujimoristas dicen que vienen a ejercer la profesión o desplazar a los respetados y prestigiosos médicos peruanos? ¿Dónde? ¿En qué acápite? ¿En qué artículo, señor? Es totalmente falso. Durante el gobierno fujimorista se usaron fondos. Sin embargo, quisiera decir y señalar, pero no quiero herir susceptibilidades, señor, porque voy a pisar muchos callos de los señores fujimoristas, cómo utilizaron los fondos que vinieron sobre pretexto de construir escuelas y colegios. Se fundaron y se manejaron a antojo propio, señor, y eso el país debe saber. En familia y en ese contorno, ustedes saben perfectamente los destinos de estos millones que dieron varias fundaciones y varias ONG, señor. Tiempo. Para terminar, señor, simplemente queremos decir de que este gobierno va a seguir trabajando a despecho de toda labor macartista y nuestros ministros dan la oportunidad en la cara y vendrán cuando quieran, pero hagámoslo en forma productiva, saquemos alternativas, propongamos, señor, y seamos consecuentes con lo que decimos y lo practicamos. Alguien decía, no quiero ver a mi pueblo formando colas. Nosotros los nacionalistas no queremos ver a nuestro pueblo gobernado por sátrapas y delincuentes que vendieron al país. Ese es nuestro deseo y eso lo vamos a hacer porque jamás nos adjetivarán de términos de ladrones o rateros, señor. Son actitudes totalmente, si usted lo dice, son actitudes totalmente pueriles y porqueriles, señor, que usted toda la vida lo practica. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marta Chávez. Mi saludo por su intermedio a las señoras ministras de Trabajo y de Salud. Acá hay varias cosas que se han venido diciendo y no voy a caer en el juego de quienes quieren hacer esta interpelación como una oposición o un maltrato al pueblo cubano. Nada más hermano del Perú desde décadas y quizás siglos, señor presidente, que el pueblo cubano, el pueblo peruano. El Perú siempre ha respetado tradicionalmente el derecho de libre determinación de los pueblos y se ha opuesto permanentemente a cualquier sanción de las que se proponían adoptar en el seno de la OEA. Nada más ajeno al propósito de esta interpelación que generar una impresión de rechazo al pueblo cubano, al contrario. Todos nosotros tenemos amigos y particularmente yo tengo amigos entrañables cubanos que son la gente más sufrida, más alegre pese a su sufrimiento, gente positiva. No se trata de eso, no se trata de tampoco criticar al gobierno cubano, de ninguna manera. El gobierno cubano que se hace representar, señor presidente, en los convenios firmados por este gobierno, como el convenio complementario suscrito
el 12 de enero del año 2013, que se hace representar, ¿por quién? ¿Por el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud de Cuba? No, se hace representar por el Ministerio de Comercio Exterior y Inversión Extranjera. Es decir, Cuba nos exporta profesionales. Cuba, gracias a estos convenios de entendimiento que ha celebrado este gobierno, el convenio marco que el gobierno del presidente Fujimori gestó y acordó el 1 de noviembre del 99, no es para que vengan voluntarios, no es para que vengan ideologizadores, es un convenio de cooperación para que vengan expertos, científicos, cooperación técnica y científica, intercambio de especialistas, profesionales, investigadores y profesores universitarios. Nada tiene que ver con la venida de voluntarios. La señora ministra, me gustaría que precise de los 48 personas de nacionalidad cubana, ¿cuántos son médicos? ¿Y cuántos son voluntarios? ¿Y voluntarios en qué? Y como dice una congresista, no es que van a operar, no van a operar, se ve que en el oficialismo no siquiera leen los documentos que les atañe. No van a operar, ¿van a venir a qué? Y me remito al convenio, al acuerdo de entendimiento, ¿no?, celebrado recientemente este año. ¿Van a venir a qué? Van a venir a hacer programas, perdón, ¿dónde está? Un momentito. Van a venir a hacer, a diseñar políticas, van a venir a entrenar al personal en habilidades individuales y colectivas. ¿De qué se trata eso? Actitudes y reforzamiento de actitudes individuales y colectivas. Eso es lo más próximo a ideologización. Nadie desmiente que en Cuba haya buenísimos profesionales, pero esos buenísimos profesionales, señor presidente, están allá en Cuba, porque Cuba tiene un ingreso enorme, exporta servicios, va gente con dinero. Acá ha habido congresistas socialistas que se han ido a operar a Cuba y no socialistas también se van a operar a Cuba porque el Congreso peruano lo paga y paga decenas de miles de dólares. ¿Y qué les pagan a esos médicos? Les pagan su tarjeta de racionamiento, sus $100 de repente por mes. Nadie duda de la calidad. Es que esos, los médicos cubanos y buenos que los hay, se quedan allá porque son un ingreso. En el mundo, ¿cuántos médicos cubanos hay desparramados? Como para que puedan venir los 48, puedan ser de lo mejor. No, yo no creo que sean de lo mejor. Presidente, me está pidiendo una interrupción la congresista Alcorta, si usted lo permite. Y luego el congresista segundo Tapia. Un minuto. Gracias, presidente. Me ha llegado un correo, quiero preguntarle a la ministra de Salud si es verdad que el médico cubano, doctor Héctor Luis Rodríguez Baster, se convirtió en el nuevo director regional de salud de Piura, designado en el cargo de confianza en el reemplazo a la doctora Isabel Najarro Guapaya mediante resolución número 011 del 2012 con fecha de 3 de enero del ya juramentado, y acá está su fotografía. ¿Es verdad eso? ¿Este médico cubano es el nuevo director de salud de Chiclayo? Gracias. Corita Tapia. Sí, presidente, algo que tiene que aclararse acá es que los convenios que se firmaron en el año 91 son de cooperación, no la agencia cooperante. Si bien es cierto, el país cooperante es el que paga todo, y aquí están pagando 5.000 soles del Estado peruano. Presidente, otra cosa también, son para personal especializado. Aquí han venido, veo que aparte de los 5.000, aparte del seguro de vida, seguro de salud, viático, estadía y alimentación, tienen hasta 30 días de vacaciones. Y presidente, acá se ha violado la ley, han entrado por la ventana, se ha violado el artículo 20 de la Constitución Política. ¿Y estos señores para qué vienen? ¿Médicos para no hacer nada? ¿Para asesorar? Presidente, vienen para... Es una infiltración ideológica, como dijo el congresista Tubino, agentes encubiertos, presidente. Y además, él dice que no son contratados. Pero ¿sabe qué? Hay una partida del MINSA, de contratos del MINSA. Congresista Chávez puede continuar. Entonces, estos convenios de entendimiento y estos acuerdos que ha celebrado este gobierno, nada tienen que ver, presidente, con el convenio de cooperación del año 99. Ese convenio de cooperación, ya lo he dicho, presidente, establece intercambio
entre científicos y técnicos, expertos, especialistas, no de voluntarios. También prevé la ejecución de este convenio en base a programas bianuales. Es un convenio marco. Cada vez que deban venir profesionales, especialistas, técnicos cubanos, debe realizarse un programa bienal. ¿Puede continuar? Gracias, presidente. No es responsabilidad de este acuerdo del año 99 lo que ahora está haciendo este gobierno. Para Cuba, qué mejor, porque Cuba gana, porque son profesionales o voluntarios que aquí van a tener beneficios que ni siquiera tienen los peruanos. 5.000 soles, pasaje, como decía la congresista Salgado, pasaje de regreso para que vacacionen en Cuba. ¿Qué tienen de eso nuestros serumistas, señor presidente, inclusive especialistas? No tienen ninguna. El Perú ha exportado muchos médicos peruanos, señor presidente, porque no encuentran oportunidades. Y en lugar de preocuparse porque los médicos peruanos tengan oportunidades aquí, nos traen a personal en condiciones de trata de personas prácticamente, señor presidente, pero bajo el paraguas de gobiernos. Y solo quiero terminar diciéndole a la señorita ministra de Trabajo, que señaló que su despacho no tiene nada que ver con el tema de la contratación de médicos o voluntarios cubanos, que en el convenio marco, en el artículo 8º del convenio marco del año 99... Continúe, congresista. Presidente, cada parte otorgará todas las facilidades para la entrada, permanencia y salida del personal que en forma oficial intervenga en los proyectos de cooperación. Este personal se someterá a las disposiciones nacionales vigentes en el país receptor. Es decir, los que vienen acá al Perú se sujetan a las normas laborales peruanas. Si así sean de la actividad privada, tema del Ministerio de Trabajo. Y si no, de servir. ¿De quién depende de servir, señor presidente? Y quiero ahí sí concluir diciendo, el 31 de marzo le cursé al primer ministro, al señor Cornejo, este oficio pidiéndole la información de los cubanos que han entrado al Perú en los últimos 5 años, sea como turistas o sea para ejecutar convenios en los distintos sectores. Hasta el momento, silencio absoluto. ¿Qué se quiere ocultar? ¿No se tiene acaso la información o tienen miedo de que fiscalicemos, señor presidente? Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, saludo a las ministras. Lamento que estén aquí, presidente, porque deberían estar en sus despachos trabajando con tantas necesidades que tiene el país. Les estamos haciendo perder el tiempo aquí. Nunca he visto en los años que tengo en el Parlamento, presidente, una interpelación tan sosa, la verdad. Con tan poco sentido. Yo no me imagino a los que han hablado aquí defendiendo la interpelación, que ojalá no les pase, por supuesto, salir a la calle, a la avenida Bancay, ser atropellados, estar desangrándose y se acerca un médico cubano a atenderlos y le diga, no, usted no, porque usted es cubano, que venga un médico peruano. Porque la historia es muy larga, presidente. ¿Quién vino con el general Libertador Bolívar, que está acá, en un cuadro estupendo de Daniel Hernández? Un médico cubano, un médico español, que podría ser el médico cubano. Es decir, Bolívar luchó a muerte contra los españoles, a muerte, pero su médico era español, José María Coll, que lo acompañó en Junín. En Junín mataban a españoles en plena batalla, y el médico español, que veía a sus compañeros o a sus paisanos o a sus coterráneos morir, estaba en el lado opuesto defendiendo la salud de Bolívar. Y cuando Bolívar se va al exilio años después y recala en Santa Marta, enfermo, se va ¿a dónde? Cobijado por otro español, Mier, Joaquín Mier, dueño de la hacienda San Pedro Alejandrino, donde Bolívar muere el año 30. Pero no vayamos a Bolívar, vayamos a Napoleón. ¿Quién fue el médico de Napoleón en Santa Elena? Un inglés, Barry Edward O'Meara, junto con otro francés, y los dos luego le hacen la autopsia y detectan que había muerto de cáncer al estómago. Y Napoleón confiaba en el inglés, que eran sus peores enemigos. Por favor, señor presidente, no hagamos de un servicio al país, a la salud del país, un tema ideológico y apasionado. Me pido una intervención con mucho gusto. Congresista Marta Chávez, un minuto.
Gracias, congresista García Belaunde. No está en discusión la capacidad ni la calidad humana ni profesional de los cubanos. Lo que pasa es que lo que está en juego es la actitud de este gobierno, de abrirle las puertas a personas que de repente ni siquiera son especialistas, ni siquiera son médicos, porque vienen voluntarios, mientras que a los profesionales peruanos, que no creo que sean menos diligentes ni menos destacados que los médicos cubanos, tenemos muchos buenísimos profesionales en el Perú y regados por el mundo entero, porque acá no se les dan las oportunidades. Pero si quiere el congresista hablar de ejemplos, al propio presidente Chávez no lo pudieron salvar en Cuba, y hay algunos que dicen que incluso no recibió un buen tratamiento, ¿no? O sea que tampoco no ese es el tema, ¿no? Gracias. Congresista García Belaunde. Será una discusión de médicos. Si Chávez quiso confiar en médicos cubanos y no en venezolanos, es un problema de Chávez. Nadie sabe cómo llegó a Cuba finalmente cuando estaba enfermo. Pero, volviendo al anterior presidente, el gran médico de Bolívar, Coll, de origen catalán, Jaime María Coll, que deben conocerlo los arequipeños, porque enamoró y a su manera raptó a una hermana del convento de Santa Catalina, de apellido Gutiérrez de Cosío, se la llevó por allí y luego, producto de esa relación amorosa, salió una criatura que dio mucho que hablar después. Así que se quedó en el Perú el médico y se raptó a una monjita. Entonces, presidente, la historia está rica de este tipo de casos donde el médico atiende al enfermo sin ideologías. Continúe, congresista. No perdamos en tiempo, presidente, en insistir en temas ideológicos cuando se trata de la salud pública. Yo le pido a las ministras que se retiren y que vengan a trabajar. El Perú necesita mejorar sus hospitales. He estado en Cañete el otro día, en el hospital de Cañete, y no hay ni médicos siquiera, ni medicinas. Entonces, que vayan los ministras, por favor, que se retiren rápidamente a trabajar por el Perú en sus despachos y no perder tiempo en este Congreso, presidente. Gracias. Congresista Luis Yatas. Muchas gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Nayab. Congresista Nayab, un minuto. Presidente, no hay problema, yo estoy haciendo el toque. Gracias, señor presidente. Mi saludo para las dos ministras de Estado que nos acompañan. Señor presidente, solamente pedí mi participación para expresar mi sentir, un sentimiento muy profundo que tengo en mi corazón. Para mí y para muchos que somos congresistas por primera vez y que aprendemos de muchos congresistas de experiencia, de amplia formación, yo quiero decirles que lamentablemente hoy nos han decepcionado. Sentimos que no se ha tocado el problema de fondo. Sentimos que se ha perdido el tiempo en comparaciones muy superficiales. Nos hemos quedado debiéndole al pueblo peruano por qué hemos interpelado a dos ministras de Estado. Concluyó su minuto, salvo que le dé el segundo minuto. Adelante, congresista Yatas. La segunda interrupción. Gracias, señor presidente. Gracias al congresista Yatas. Señor presidente, yo sé que aquí los congresistas no ignoran todo el trabajo todo el tiempo que se necesita para ideologizar un pueblo. Yo tuve la oportunidad de leer un libro que analiza la situación del pueblo de Chiapas al sur de México. El movimiento zapatista trabajó 52 años para hacer que el pueblo tomara una acción revolucionaria. Y resulta que aquí nosotros queremos aparentar, creer o hacer creer al pueblo peruano que en 1 o 2 años nos van a cambiar de ideas. Creo que esto es insultar a la inteligencia peruana. Señor presidente,
Alguien ha dicho, quiero cuidar a mi país, yo también. Pero ¿por qué no miramos hacia adentro? Congresista Yatas. Muchas gracias, presidente. Yo quiero saludar la presencia de las dos ministras en este recinto parlamentario. Presidente, tenemos que hablar sobre la contratación de médicos cubanos en el Perú, porque así lo dice la petición respecto a esta interpelación, presidente. Presidente, en el transcurso del debate se ha ido identificando plenamente el propósito de esta interpelación y es eminentemente político, eminentemente ideológico. Si bien es cierto, es un derecho de las minorías y que nosotros lo repetimos y lo respetamos de manera irrestricta, sin embargo, la evidencia es categórica. Y aquí lo han dicho quienes me han antecedido la palabra, la poca seriedad, la poca fortaleza y el valor probatorio a los cuestionamientos respecto a la contratación de estos médicos, que dicho sea de paso, hay que reconocerlos de manera reiterada. A los médicos cubanos que hicieron desde la década del 70 hasta la fecha tanta ayuda humanitaria a un pueblo como el Perú, que los agradece eternamente, presidente. Aquí se ha ido desvirtuando progresivamente y al final han dicho, nosotros no estamos en contra de los médicos cubanos, nosotros no estamos cuestionando la capacidad y calidad profesional de los médicos cubanos, pero también hay que agregar algo importante, presidente, nosotros reconocemos la calidad profesional del médico peruano, sin embargo, también hay algunos que no cumplen este rol. Y de ahí que probablemente quienes conducen los gremios, Continúe. en este caso el gremio médico, presidente, está confundiendo realmente a la población. Lo otro, presidente, también hay que precisar, aquí se ha dicho que en Cajamarca se ha abandonado la construcción de hospitales. Ese es desconocer las competencias del gobierno regional, presidente. El Ministerio de Salud es el ente rector en el sector y por lo tanto la ejecución de obras en tema de hospitales es exclusiva responsabilidad de los gobiernos regionales. Dicho sea de paso, en Cajamarca adolecemos de esa situación, pero estamos a la espera de que sean las propias urnas las que tengan que sancionar a estas autoridades irresponsables. Y finalmente, presidente, nosotros lamentamos que un debate tan importante y que la prensa debe hacer constar la falta de la bancada del Frente presente en este evento. Culmine con Lo inmenso que significa tratar un tema trascendental, y aquí lo han dicho. Nosotros lamentamos, y en todo caso le disculpas a las señoras ministras, que hoy deberían estar cumpliendo sus actividades propias del ministerio, atender una urgencia tan urgente como es el tema de salud. Muchas gracias, presidente. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Reiterando la bienvenida tanto a la ministra de Salud como a la ministra de Trabajo. Si usted lo permite, ¿le puedo conceder una interrupción al congresista Wong? Congresista Wong. Gracias, presidente, y a través suyo saludar a las ministras. Presidente, no debemos politizar la salud, indudablemente, pero también no corramos el riesgo que nos politicen la salud. Presidente, en realidad yo lo veo desde el punto de vista de que el desplazamiento de nuestros médicos que hay para cubrir todas esas plazas. Presidente, ¿cuánto perdemos cada año de médicos que emigran al extranjero? 1.500 a 1.600 médicos, porque no tienen posibilidad de trabajo.
Presidente, lo que nosotros vemos es que en realidad no vienen a aportar en gran parte lo que es la medicina moderna, presidente. Presidente, que no dudamos de la buena fe, pero de la calidad sí podemos dudar. ¿Por qué, presidente? La medicina cubana, ¿qué publicaciones tiene científicas? ¿Qué patente tiene de invento? ¿Qué calidad de profesionales en alta medicina lo tiene? Congresista Aguinaga. Presidente, voy a conceder la segunda interrupción a la congresista Marta Chávez. Congresista. Gracias, presidente. Gracias, congresista Aguinaga. Que quede muy claro, acá no se está ni en contra del pueblo cubano, ni en contra de la calidad de los médicos profesionales cubanos. Lo que se está es advirtiendo a este gobierno que está utilizando las mismas herramientas que utilizó el chavismo en Venezuela para llenar de agentes castristas al Perú. Aquí tenemos médicos en suficiente número y calidad, médicos mal pagados, médicos que tienen que emigrar. No se justifica que vengan médicos para asesorar en procesos de capacitación de personal para fortalecer competencias en salud individual y colectiva. ¿De qué se trata? Asesorar en procedimientos de revisión, elaboración de normas técnicas. Ni siquiera vienen a ejercer como médicos tratantes. No queremos que el espacio que deben ocupar nuestros médicos peruanos, que falta reconocerles condiciones para que se desempeñen mejor, y los sustituyan por personal que viene, reitero, en un moderno trata de personas, de gobierno a gobierno. Congresista Aguinaga. Gracias, presidente. Como médico, como congresista de la República, sí tengo que elevar mi voz de protesta por esta afrenta que se le está haciendo al gremio médico peruano. Cuando recorremos el país, vamos a los lugares más recónditos de nuestra agreste superficie, encontramos personal del sector salud. Muchas veces incomprendido, siempre mal pagado, porque hasta ahora no se ha podido elevar el nivel salarial que corresponde a este trabajo, pero sobre todo con desconocimiento de la encomiable labor que realizan los profesionales de la salud. Por eso es que tenemos que señalar que se está utilizando cualquier tipo de justificación en el ánimo de encubrir el real objetivo de esta presencia de 48 profesionales de la salud cubanos, de los cuales 30 son médicos, 5 son tecnólogos médicos. ¿Es que acaso acá en el Perú no tenemos suficientes escuelas de tecnología médica? ¿Acaso el Congreso de la República no ha aprobado el Colegio de los Tecnólogos Médicos? 11 enfermeras o enfermeras técnicas. No tenemos suficientes instituciones o escuelas de formación de enfermeras técnicas, miles de ellas desocupadas, para que en estos momentos se nos ocurra traer profesionales y buscar un justificativo, cuando tenemos el 14% de los médicos, de los 68.000 que figuran en el colegio médico, desocupados. Y sin embargo tenemos que traer médicos cubanos, que hay que decirlo con realidad. Desmistifiquemos la formación médica de Cuba y ensalcemos y reconozcamos la formación médica peruana, porque prueba de ello es que los estándares de los médicos peruanos les permite estar en los mejores hospitales del mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Qué médico cubano está ejerciendo ahí? Y no pretendo hacer señalamientos negativos, pero desmistifiquemos esta situación y aprendamos a reconocer la formación profesional del médico peruano. Yo me preguntaba, hace varios días preguntaba, ¿cuáles son las razones que ha tenido usted, ministra, para haber agraviado de esa manera al trabajador de la salud peruano? Y sobre todo que usted trabaja y ha trabajado en el sector salud. ¿Será porque usted no es profesional de la salud y que no ha terminado de entender el quehacer de los profesionales de la salud? ¿Será porque pretende imitar la revolución venezolana de Chávez y Maduro, incorporando 30.000 cooperantes cubanos? Digámoslo con realidad, ¿qué es lo que pretendemos?
y no hablemos, como hemos venido escuchando, una serie de sin razones para pretender justificar. Y tengo que rechazar los términos que empleó desde su escaño nuestro presidente del Congreso cuando habla de macartismo y después algunos ecolálicos que le han hecho eco, repitiendo lo mismo sin ningún fundamento. Porque se pretende señalar algo que no es comparable. Cuando ha habido acá ayuda voluntaria, es eso, ayuda voluntaria de países, incluidos Cuba, ante desastres nacionales, como los terremotos que hemos tenido o los fenómenos del Niño, que no tiene nada de comparación con lo que es una cooperación reembolsable, una situación contractual que estamos pagando a estos médicos y a estas enfermeras y a estos técnicos más de lo que puede ganar merecidamente como concepto de formación profesional los médicos peruanos. ¿O acaso, señora ministra, no sabe usted que el Perú es suscriptor de órganos de cooperación técnica internacional en salud? ¿Acaso el Perú no paga anualmente algunos cientos de miles de dólares para que la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, nos den y nos asistan en cooperación técnica cuando lo requerimos? ¿O acaso también no conoce que el Perú tiene suscrito contratos de cooperación con instituciones de Naciones Unidas, con el UNICEF para la niñez, con la FAO para la alimentación y para otros procesos con el PNUD? Y la ministra conoce porque ha trabajado en organismos de cooperación técnica con el AID. Entonces, pretender enmascarar una situación que tiene que corregirse resulta inaceptable para la medicina peruana, resulta inaceptable y vejatorio para los profesionales de la salud. Continúe. Que se nos diga el altísimo nivel de los médicos cubanos. ¿Acaso la revolución brasilera no había incorporado 11.000 profesionales de la salud cubanos? Y cuando han pasado los exámenes de revalida, los primeros 628 médicos cubanos en Brasil, ¿sabes cuántos han aprobado el examen? ¡Dos! Eso quiere decir que hay un excelente o se reúnen estándares internacionales de formación. Pregúntenle al gobierno brasilero qué es lo que ha pasado. No incendiemos la pradera, señora ministra. No hagamos experimentos innecesarios porque el Perú no lo requiere. Fortalezcamos el sector salud, porque la salud es condición para el desarrollo. La salud no es consecuencia de un desarrollo, porque si lo está pensando así que cooperación cubana, pues pasarán algunos decenios para que podamos desarrollar el sector. Gracias, presidente. Congresista Acuña. Gracias, presidente. Gracias, colegas. A mí también me preocupa mucho que podamos estar tal vez distrayéndonos en temas que no vale la pena, cuando realmente el problema central es la salud. El tema central en este Congreso, el tema central del país, el tema central del planeta, estimados colegas, es la salud y es la vida del ser humano. Es la vida del ser humano la que inclusive hará que podamos conservar nuestro planeta. Si no tenemos vida, si no tenemos salud, no podemos alcanzar nada concreto, estimados colegas. Por eso creo que en este tema, colegas, lo primero que hay que ver es la salud y la vida de los peruanos. ¿Cuánto conoce realmente el país y cuánto falta de atención médica en la sierra y en la costa? Ahora mismo, presidente, yo hablaba con la viceministra que un distrito de Tumbes, que acá hay congresistas de Tumbes, que se llama La Cruz, hay un hospital que tiene un médico para 10.000 habitantes. Un médico que trabaja solo de 8 a 2 de la tarde. ¿Cuántos médicos necesitan? ¿Cuántos especialistas? ¿Cuántos millones de mujeres tienen que atenderse con parteras porque no hay médico que los atienda? ¿Cuántos millones de peruanos tienen que atenderse con curanderos porque no llega un médico? Bien, por supuesto que la medicina está bien, por supuesto que tenemos buenos médicos, pero nos falta todavía muchísimo más. Por lo tanto, no solo a Cuba, debemos abrirle las fronteras a todos los países porque puedan colaborar con la salud de todos los peruanos. Debemos tener una mente amplísima para luchar por la salud y para luchar por la vida del ser humano. Ahora que es un mundo globalizado, me parece ridículo que podamos estar discutiendo por qué no ingresan los médicos cubanos. Que le abran las fronteras para que entren tractores,
para que entre maquinaria, para que entren armas, pero no están abriendo la frontera para el médico, que es lo que es más importante. Presidente, me pide una interrupción el congresista Guayama y el congresista Apaza. Congresista Guayama. Gracias, presidente. Gracias, congresista Vergillo. Presidente, leyendo en las redes sociales, nuevamente nos critican qué hace el Congreso debatiendo en este momento cosas sin importancia. En vez de este momento estuviéramos debatiendo tema de educación, tema de seguridad ciudadana, que el pueblo pide. Lamento de verdad que estemos ocupados en ese tema, que por la presencia de 48 médicos cubanos van a ingerir entre nosotros ideológicamente. ¿Acaso los peruanos somos tontos? Pregunto. ¿Qué mala imagen le estamos dando hacia el exterior? Otros especialistas van a pensarlo varias veces para venir a cooperar con nosotros, porque si no se les va a tratar mal, de repente porque piensan diferente como nosotros. Congresista Acuña. Me ha pedido la última interrupción el congresista Emiliano. Congresista. Gracias, señor presidente. Gracias, colega Acuña. Hace unos momentos se dio la versión de que el ciudadano cubano Héctor Luis Rodríguez, de 68 años de edad, médico cubano, es director en Piura. Tenemos que decir, efectivamente es cubano, pero ha obtenido la nacionalidad peruana y tiene 3 hijos, es casado con una peruana y no es tampoco asesor, perdón, no es director, es simplemente asesor del gobierno regional de Piura, y en ese sentido queremos decir que todo ciudadano que se nacionaliza peruano tiene todos los derechos que puede gozar cualquier trabajador. Gracias, señor. Precisamente, solo para terminar, yo quiero agradecer al pueblo cubano y al gobierno de Cuba por este inmenso sentido de solidaridad que tiene, no solo con el Perú, sino en todo el planeta. Todos vemos, presidente, que hay miles de médicos esparcidos de todo el planeta atendiendo a la salud, por lo tanto, ese agradecimiento, y espero, colegas, que abramos la puerta no solo a médicos cubanos, sino a médicos de otros países. Muchas gracias. Congresista Mesías. Gracias, presidente, colegas congresistas, señoras ministras, muy buenas tardes. Ya se ha dicho aquí en reiteradas oportunidades de que es importante los procesos de interpelación porque son una oportunidad de las minorías parlamentarias, la cual mi bancada también es parte de esas minorías parlamentarias. Sin embargo, señor presidente, hay interpelaciones y hay interpelaciones. Yo creo que el uso de la interpelación tiene que hacerse fundamentalmente con aquellas grandes reformas y preocupaciones que tiene en su conjunto el pueblo peruano. No quiero desmerecer ningún proceso de interpelación, porque es parte del control político que tiene el Congreso de la República. Pero sin embargo, sí es necesario que puntualizar, sí es necesario que precisemos de que lo que sí debemos de hacer uso de la interpelación es en función, por ejemplo, del interés público y nacional en lo que se refiere al tema del manejo que tanto necesita nuestro país. Yo fraternalmente, a través del vocero de la bancada fujimorista, mi colega congresista Héctor Becerril, por ejemplo, públicamente yo le pediría que nos preste sus votos para interpelar al señor Castillo. Préstenos sus votos. Eso sí es interpelación. Eso sí quiere el pueblo peruano. Eso sí se quiere para combatir realmente la sombra de sospechas de que estamos o no estamos en un piloto automático. Le pido fraternalmente que me preste sus firmas para interpelar a quien debemos de interpelar. Eso sí, señor presidente. A través de la presidencia. Gracias, presidente. Disculpe a usted, pero es una invocación pública que le hago.
Me preocupa, señor presidente, ya que está aquí presente la señora ministra Midori. Continúe. Por ejemplo, que nos hable del Programa Nacional de los Centros Médicos. Las zonas rurales están totalmente abandonadas, señor presidente. Por ejemplo, que nos preocupa la actuación de la DIGESA, la Dirección General de Salud, donde hasta hoy no se toma un control absoluto y real por el uso excesivo de las esencias de los preservantes, como la tartrazina, que afecta a la salud pública, señor presidente. Me gustaría que nos hable de lo que es el control del precios. Si bien es cierto, estamos en una economía de mercado, pero sin embargo es necesario que nosotros veamos el control de la medicina, que muchas veces está en el precio exorbitante. Específicamente, señor presidente, en torno al proceso de interpelación que se está haciendo a los médicos de Cuba, yo no voy a cuestionar los acuerdos bilaterales que existen entre los estados, en este caso de Perú y Cuba. Entiendo que estos ya se vienen dando de mucha anticipación. Culmine con eso. Anticipación. Ni tampoco voy a desmitificar ni voy a cuestionar la formación de los médicos profesionales, ni comparar a los médicos peruanos con los extranjeros. Pero sin embargo, me ha llegado una información que me gustaría que se aclare. Aquí se está cuestionando, incluso no por mi bancada, sino por otras bancadas, se está cuestionando la formación del médico cubano y también al pueblo cubano. Pero sin embargo me ha llegado la información que el ingeniero Fujimori realizó un posgrado en la Universidad Central de Cuba, en la rama de agricultura. Me gustaría que se aclare eso, señor presidente. También me gustaría que se aclare si es que algunos familiares del señor Alberto Fujimori recibieron asistencia médica en Cuba. Por otro lado, también es importante que veamos si algunos legisladores aquí presentes se han tratado en Cuba, señor presidente. Culmine con eso. No con el ánimo de molestar, sino con el ánimo de aclarar, con el ánimo de precisar si realmente esto ha ocurrido. Porque en política, si algo nosotros tenemos que resaltar y recordar, es la coherencia, señor presidente. Hay un viejo dicho que dice, la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Si nosotros queremos ser honestos, debemos ser honestos y también parecer honestos, con coherencia. La política en nuestro país se ha perdido la coherencia y es por eso que ya no hay política, señor presidente, sino politiquería. La politiquería, la bancada Acción Popular Frente Amplio, lo desterra. Señor presidente, y asimismo también nosotros denunciamos a la politiquería, porque nosotros sí queremos, como demócratas que somos, respetar y consolidar la política en su máxima esencia. Gracias, presidente. Roberta Chávez, por alusión. Nos pide el congresista que interviene que los fujimoristas expresemos algo en relación a el presidente Alberto Fujimori, el ingeniero Alberto Fujimori, ingeniero agrónomo, matemático, rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. No solamente ha estudiado en Cuba, en Francia, en Estados Unidos, también ha trabajado en Cuba como especialista en matemáticas a cargo de las Naciones Unidas. Eso en realidad no está en entredicho, ya hemos pensado. Yo creo que no solamente la mujer del César tiene que ser honesta y parecerlo, sino también hay que ser cuerdos y parecer cuerdos. Porque, señor presidente, no se trata de que estamos acá denostando del pueblo cubano ni de la trayectoria de la historia del hermano país de Cuba. Estamos acá interpelando a las ministras de este gobierno por los acuerdos que este gobierno y los gastos que este gobierno está haciendo en no especialistas cubanos, sino en voluntarios, en médicos que vienen acá a asesorar el... Culmine con eso. Modelos, planes, etcétera, ni siquiera atender directamente a la población y con condiciones que no se les da en el Perú
a los propios médicos peruanos que tienen que verse forzados a salir del país, gastos en educación que sirven para el beneficio de otros países. De eso se trata, de que este gobierno no haga eso y no permitamos tampoco la ideologización castrista que nos convierta en la tragedia que vive hoy nuestro hermano país de Venezuela. Gracias, presidente. Finalmente, el congresista Bugatás. Gracias, señor presidente. Un segundito, Juan. Déjame. Bueno, yo creo que tenemos que tener claro que nosotros somos los representantes del pueblo y cuando la minoría hace derecho a la interpelación, lo menos que espera el pueblo es que los que interpelaron tengan la decencia de estar presentes, ¿no? O sea, realmente esos fotógrafos que han estado tomando fotos hacia acá, yo creo que tomen fotos allá y vean de los interpelados cuántos presentes hay. Yo creo que realmente estamos diciéndoles al pueblo que la interpelación en sí nos interesa poco o nada, sino lo que quieren son los 5 minutos de cámara para decir lo que les da la gana, porque realmente si se han molestado en elaborar una interpelación y no están presentes, ¿qué le están diciendo al pueblo? Otra de las cosas que el pueblo quiere saber, ¿qué cosas hacemos acá? O sea, en una interpelación ya nos han aclarado que lo que les preocupa es el convenio, pero acá estamos hablando de los sueldos de los médicos, estamos hablando de las condiciones de trabajo de los médicos, estamos hablando de la calidad del servicio médico que estamos prestando al país, estamos hablando de las condiciones, mejoras, necesidades de los hospitales. No. Estamos hablando de algo sumamente trascendental para el país. Un convenio que trae 48 médicos. Eso es más importante si los ciudadanos peruanos tienen acceso a la salud. Eso es más importante si los peruanos tenemos derecho a la vacuna. Eso es más importante si estamos cumpliendo con la obligación constitucional de representar al pueblo, porque tanto es así que se paran y se largan, vienen, hablan y se largan. Realmente, si el foco del tema son los convenios internacionales, ok, eso ha dicho dos ilustres congresistas de la oposición, que ellos aman al pueblo cubano, adoran al pueblo cubano, pero que detestan los convenios con Cuba. Está muy bien, detestan los convenios con Cuba. ¿Qué tipo de convenios son los que le gustan a nuestros vecinos del frente? Por ejemplo, el convenio que hicieron con el PNUD, donde hicieron la farra de más de 600 millones de dólares que se levantaron en sueldos de 50.000 dólares, algunos ministros, algunos directores, algunos congresistas que tenían sueldos adicionales por la planilla del PNUD. ¿Ese tipo de convenios internacionales son los que promueven? Aparentemente sí. Aquellos convenios, por favor, puede controlar. Con todo gusto, que no se preocupe el doctor Aguinaga, que si no me equivoco usted está en la lista. Puede ser que me equivoque. A través de la presidencia, y por favor que me permitan continuar. Yo respeto muchísimo al doctor Aguinaga y yo quiero hacer una aclaración. Congresista Como médico es una extraordinaria persona. Yo reconozco sus calidades y el juramento hipocrático que lo he hecho, a él lo lleva a atender a cualquier persona sin distinción. Y yo en eso saludo y agradezco al doctor Aguinaga. Yo le voy a, si considera ofensiva la palabra el doctor Aguinaga, yo la retiro por todo el respeto que le tengo. Le voy a hacer alcanzar, tengo cuatro cajas que son 120 kilos de los contratos que firmaron durante el gobierno de la dictadura del año 90 al 2000, donde se despilfarraron, por no decir robaron, 600 millones de dólares a través de un convenio con las Naciones Unidas. Entonces, esos convenios... Retiro las palabras dichas y las que vienen, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Está contento? Ok, las que vienen también las retiro. Ya. Continúa el congresista Bugatás. Por favor, no me dejan culminar. Yo lo que quiero es resaltar y señalar, porque la verdad me están bombardeando en el Twitter, que la población quiere saber qué hacemos acá. Honestamente preguntan, oye, ¿y estos señores cobran sueldos del Estado?
se sientan acá, comen sanguchitos, toman café y ¿qué cosa es lo que estamos haciendo el día de hoy? Cuestionando un convenio con todo el derecho, Bueno, lamentablemente no saben comportarse y yo no puedo, o sea, aparte de que han tenido que venir a sentarse para decir que están presentes porque no estaban, ahora tampoco se saben comportar. O sea, bueno, eso es algo que la Presidencia del Congreso tendrá que evaluar. Me ha pedido una interrupción el congresista Juan Pari con todo gusto, señor presidente. Los 2 minutos me ha pedido, los 2 minutos. Congresista Bugatas terminó su tiempo, las ampliaciones son solo para que culmine. Y un ratito, ¿cuál terminó su tiempo si a todo el mundo le han empleado el tiempo todas las veces que han querido? Congresista Bugatas, hay un acuerdo de portavoces que en las ampliaciones de tiempo no se dan interrupciones y lo hemos cumplido religiosamente con todos. Le ruego culminar, congresista Bugatas. Gracias. Bueno, yo sí puedo hablar. Ah, sí, ya, ok. Disculpa, Juan, no era mi interés. Mira, yo simplemente quiero terminar que no podemos desacreditar la institución de la interpelación. La interpelación tiene que tener un sentido y tiene que llegar a la población porque nosotros representamos al pueblo. El pueblo tiene que saber que nosotros estamos actuando a nombre de ellos. Y creo que cuando tratamos el tema de la salud, tenemos una deuda enorme que se viene arrastrando los últimos 40 años del país. Y me da muchísima pena que estemos más de 6 horas el día de hoy y no se ha dicho una sola palabra de las condiciones de salud por las que están atravesando los millones de ciudadanos peruanos. No quiero aburrirlo, señor presidente, muchas gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene el uso de la palabra la ministra de Salud para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Ministra Jara. Gracias, presidente. Sí, la señora ministra de Salud va a absolver las consultas de la representación nacional, pero permítame este espacio para guardar un minuto de silencio por la memoria de quien en vida fue don Raúl Cantela, alcalde de San Isidro, que acaba de fallecer. Se pide a los congresistas guardar un minuto de silencio. Muchas gracias. Continúe, señora ministra de Salud. Muchas gracias. Hemos tomado nota, la ministra de Trabajo y yo, de todas sus interrogantes. Voy a tratar de contestar las más importantes, las más reiteradas y, con su anuencia, señor presidente, hacer llegar otras respuestas por escrito a los diferentes congresistas a través suyo. En primer lugar, quiero comenzar por decir lo que ustedes, algunos de los congresistas también han podido reiterar y mirar en conjunto el portafolio de cooperación externa que tenemos en el Ministerio de Salud, que abarca cooperación con muchos países,
Cooperación italiana, belga, en el caso de la cooperación belga, tenemos inclusive un proyecto que está en marcha, continuación de un proyecto anterior que tiene contrapartida nacional, cooperación holandesa, francesa, coreana, brasileña, argentina, rusa, portuguesa, mexicana, de Rumanía, es decir, convenios y acciones de cooperación técnica con una gran cantidad de países con los cuales no solamente recibimos, sino también damos cooperación e intercambio y compartimos mejores prácticas en diferentes campos de la salud. En ese marco, ustedes se han preguntado ya este convenio con los cubanos y en particular el memorándum de entendimiento que estamos discutiendo, ¿para qué es? ¿Qué propósito sirve? Y esa me parece que es la pregunta de fondo. Hace algunos meses, el año pasado, yo tuve la oportunidad de estar en este pleno explicando las razones por las cuales el Ejecutivo estaba solicitando delegación de facultades. Y recuerdo con mucha claridad que pudimos explicar que uno de los cambios fundamentales que hay que hacer en el sistema de salud es variar el modelo de atención hacia un modelo que privilegia la promoción, la prevención de la salud, la atención de un conjunto de necesidades que no son menos del 60-65% de lo que las personas necesitan y que esto se haga en el marco de la atención primaria. No quiero que se confunda el concepto de atención primaria con el concepto de la atención en el primer nivel. Si bien la atención primaria incluye en el primer nivel, también está considerándose algunas especialidades básicas. Entonces, ese continuo de atención que se da desde la promoción hasta la atención de especialidades básicas denominadas atención primaria, es el cambio más fundamental al cual nos tenemos que comprometer como Estado y como sector. ¿Qué tiene que ver esto con la venida de los cubanos? ¿Qué tiene que ver esto con el memorándum de entendimiento? Tiene que ver mucho. No es, sin embargo, solo mejores prácticas de Cuba que estamos recogiendo en este campo. Hay mejores prácticas de Brasil en atención primaria, hay mejores prácticas de España, de Cataluña, del País Vasco, es decir, hay un movimiento, yo diría, internacional de búsqueda de mejores prácticas porque muchos países están virando hacia esta reforma que significa hacer sistemas de salud más humanitarios, más cercanos a la población y ciertamente más sostenibles en términos de costo-efectividad. Entonces, un lugar reconocido en el mundo donde hay un desarrollo de la atención primaria es Cuba. Ese desarrollo de la atención primaria ha permitido que Cuba logre algunos indicadores muy importantes de salud fundamental en términos de mortalidad infantil, materna, en fin. No es el único país que estamos mirando otros, reitero, algunos he mencionado hace un minuto, y hemos tenido varios talleres con el apoyo del BID, del Banco Mundial, efectivamente viendo de dónde podemos beber experiencias y mejores prácticas en esta reforma que es absolutamente fundamental. Señor presidente, decía el congresista Rondón, no queremos hospitales hacinados, no queremos emergencias que están colapsadas por la cantidad de pacientes. Una buena parte de ese fenómeno se debe a que no tenemos atención primaria, que no atendemos lo que no es emergencia, sino que se puede atender cercanamente al hogar en establecimientos de atención primaria. Y por eso es que tenemos que virar de un modelo hospitalario, que todo se resuelve en el hospital de la capital de la República, que todo se resuelve en el hospital de alta complejidad supuesto de los gobiernos regionales para un ordenamiento mucho más racional, mucho más humano y de mucho mayor calidad y efectividad como es la atención primaria. En ese orden de cosas, he escuchado a varios de los congresistas, señor presidente, decir por qué vienen médicos generales. Y aquí hay un tema que es muy importante. En algunos países en los cuales se ha desarrollado la atención primaria,
La medicina general integral es una especialidad. El hecho de que practiquen medicina general integral no los hace médicos generales, al contrario, los hace especialistas en una especialidad que nosotros hemos desarrollado muy poco, que hemos llamado en el pasado medicina comunitaria, y sin embargo tiene un alcance mucho mayor. Es esa especialidad la que estamos tratando de promover en el Perú, a la par de otras especialidades más conocidas, más tradicionales, como son las de alta complejidad, pero son las dos que tenemos que desarrollar. ¿A qué vienen entonces la mayoría de estos cooperantes expertos, no voluntarios, expertos en atención primaria? Vienen justamente a apoyarnos, a fortalecer nuestro programa de formación en salud familiar y comunitaria, PROFAM. Nos preguntaba, señor presidente, el congresista Belaunde, ¿a qué venían? Y reiteró en 3 oportunidades esa pregunta. Y yo quiero ser enfática. Vienen a eso, a compartir con nosotros la experiencia de atención primaria, que es un pilar fundamental del cambio que queremos hacer en nuestro sistema de salud. También es verdad que tiene relación la atención primaria con nuestras redes, que es otro de los instrumentos legislativos que se han aprobado. ¿Cómo constituimos redes de atención primaria? Y es a través del programa PROFAM que estamos incorporando 20% de nuestro personal en la atención primaria a este curso, que hoy es un diplomado, que se dicta con el apoyo de OPS, pero lo queremos ir convirtiendo en una especialidad. Y a esa incorporación progresiva de nuestro personal de salud profesional y no profesional, pero particularmente a los médicos en esta especialidad de medicina general integral, estamos reconociendo dentro de la política de remuneraciones un bono a todos aquellos que adopten, que sigan el curso, que apliquen los proyectos de implementación de atención primaria de la salud en sus respectivas redes y microredes. Entonces, ese es el propósito fundamental. ¿Qué tenemos que cambiar también? Tenemos que cambiar normas que no nos están ayudando en los sistemas de referencia y contrarreferencia. Porque si bien vemos las redes de atención primaria por un lado, que es lo que queremos implementar, tampoco pueden ser aisladas de las necesidades de los pacientes para pasar a otro nivel de complejidad mayor y que se requieren sistemas de referencia y contrarreferencia y por lo tanto articulación entre la atención primaria y la atención de mayor complejidad. Por eso es que tenemos que revisar nuestras normas, tenemos que saber cómo hacemos funcional el sistema en términos de esta articulación desde la prevención, la promoción hasta la más alta especialidad. Y por eso es que tenemos un grupo de ellos que van a estar trabajando en la DGCP, en la Dirección General de Salud de las Personas, de forma tal de ver si se debe sugerir, si nos deben sugerir para nuestra propia evaluación cambios en nuestras normas más generales. Y por último, en el propio Instituto de Gestión de Servicios de Salud, donde estas cosas también se van a aplicar en la medida en que necesitamos que el sistema de referencia y contrarreferencia no solamente quede en una norma, sino que efectivamente la podamos ver implementada dentro del Instituto de Gestión de Servicios de Salud. Entonces, eso tiene que ver con relación a la primera pregunta, a la fundamental. ¿A qué vienen si no practican medicina? A través suyo, señor presidente, es muy claro cuando se me pregunta si son médicos, si no vienen a atender pacientes, ¿a qué vienen? Yo también podría decir cuántos abogados van a otro país a brindar asistencia técnica. No significa que hagan juicios en ese país, no significa que estén practicando la abogacía en ese país, pero sí pueden transmitir buenas prácticas, mecanismos que han funcionado, y eso es a lo que vienen estos cooperantes expertos no voluntarios, no están en la categoría de voluntarios, en el caso de estos médicos de los cuales estábamos hablando. Quiero decir además, si me permiten, depende de la ministra. Sí, a usted.
Tiene el uso de la palabra. Diciendo que no vienen voluntarios, y entonces, ¿por qué se firma este convenio, este memorando de entendimiento que dice que vienen médicos, 48 profesionales de la salud, quienes colaborarán con el MINSA, horas hombre, en calidad de expertos y o voluntarios? Entonces, nos está hablando la señora ministra de otro memorando de entendimiento, de otro flujo de personas de nacionalidad cubana, porque acá se señala expresamente que vienen voluntarios. ¿Cuántos son los expertos y cuántos son los voluntarios? ¿A quiénes? ¿Por qué se llama voluntarios? Se les va a pagar 5.000 soles a todos, supuestamente. Eso es voluntariado con pago. Gracias, presidente, y gracias a la señora ministra por la respuesta que me dio. Continúa, señor. Entonces, quiero reiterar que la condición en la cual vienen estos cooperantes cubanos son la de expertos. Expertos, esa es la condición, y como tal están inscritos en APSI. Ya están inscritos en APSI como expertos, entonces sobre eso no debería haber ninguna duda. Y en esa condición no son contratos laborales, no tenemos, y reitero, no son contratos laborales, no hay remuneraciones. Hemos ya dicho en la primera parte de la respuesta al pliego que el estipendio de 5.000 soles cubren los ítems mencionados, no son sueldos y equivalen, nuevamente digo, equivalen aproximadamente a la remuneración que recibe un médico peruano que recién ingresa a laborar en el Ministerio de Salud o los gobiernos regionales. Es aproximadamente la misma suma. La suma de un serumista es 4.568, si se le agrega el porcentaje de seguro de salud, pensiones, el riesgo, el trabajo de riesgo, en fin, es una suma bastante similar para personas que no están dejando la universidad recién, sino que tienen más experiencia. Quiero aprovechar para tocar el segundo punto que había, por su intermedio, señor presidente, planteado la congresista Pérez Tello. Primero decía, ¿qué hacen? Después decía, ¿son competentes para hacerlo? Yo tengo aquí un folder con todos los currícula de cada uno, el currículum de cada uno de los cooperantes expertos cubanos. Voy a hacer llegar, señor presidente, por su intermedio, como dije más temprano, el currículum de cada uno de ellos para que se pueda someter al escrutinio que ustedes consideren pertinentes. Efectivamente, hay muchos de ellos con una experiencia grande, queremos esa experiencia de Cuba, la queremos de otros lugares también, porque estamos abiertos a aprender de buenas prácticas de cualquier lugar que venga, porque de todos tenemos algo que aprender y no estamos en situación como para negarnos a ese aprendizaje, negarnos a saber que hay cosas en el mundo que se han probado y que nosotros también la podemos adaptar a nuestra realidad. Quiero decir que la supervisión de estos cooperantes está a cargo de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos y reitero, no es la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. La Oficina General de Recursos Humanos es la oficina que efectivamente ve temas laborales de personas que trabajan contractualmente con nosotros. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos es una oficina que hace políticas de recursos humanos y por lo tanto tiene a su cargo el desarrollo de PROFAM como una línea de capacitación principal. No derivamos ningún financiamiento directamente al gobierno cubano, también lo reitero. Todo es financiado directamente a las personas, no hay ninguna condición de pago al gobierno cubano directamente. Si me permiten, se ha mencionado que sería bueno tener becas para nuestro propio personal. Efectivamente, y hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación y en la próxima semana vamos a estar lanzando no menos de 200 becas de especialidad y subespecialidades en oncología,
que preocupaba a la congresista Taid, en pediatría y en otras subespecialidades que son absolutamente indispensables. En una segunda etapa tendremos 300 becas más para nuestros propios médicos, que harán un total de 500 becas, que son las que ya hemos acordado financiamiento en los lugares del mundo donde logremos encontrar las mejores pasantías, los mejores cursos, los mejores aprendizajes. No quiero dejar de mencionar que respecto al caso que se mencionó de una enfermera serumista que lamentablemente falleció a raíz de este caso, quiero informar a la representación nacional que los serums tienen derecho al seguro regular de salud. Tienen además derecho al seguro complementario de trabajo de riesgo. Y en el caso de los serumistas contratados directamente por el Ministerio de Salud, tienen además la cobertura del seguro Más Vida. Este seguro adicional complementario Más Vida no se les otorga a los serumistas que son contratados en las regiones, y puede ser por eso la carta que ha sido mostrada. Es voluntad del Ministerio hace ya algunos meses buscar la forma en que también los serumistas contratados por el gobierno, los gobiernos regionales, tengan la cobertura de seguro Más Vida. Pero todos tienen seguro regular de salud y seguro complementario de trabajo de riesgo. Ciertamente eso es un tema que tenemos que seguir vigilando para que no haya ningún trabajador nuestro, sea del Ministerio o del gobierno o de los gobiernos regionales, que no tengan la protección de derechos necesarios para el mejor cumplimiento de su trabajo. Lo de el gobierno regional de Piura, yo acabo de estar en Piura el lunes, disculpen, y he tenido una jornada de trabajo muy importante con el doctor Wong, es el director regional de salud de Piura, entonces no conozco que haya sido cambiado por ninguna otra persona. No es de ninguna manera exacto que la venida de los cooperantes cubanos sea un agravio a nadie. Nada más lejos de la voluntad del Ministerio de Salud como institución rectora de la salud en el Perú, agraviar a nadie, en ninguna condición profesional o no profesional. Por lo tanto, quiero efectivamente enfatizar que la venida de los cooperantes cubanos, como la venida de otros cooperantes, como bien ha sido mencionada, es más bien una oportunidad para intercambiar ideas, intercambiar mejoras prácticas y no de agraviar a nadie. La venida de cooperación, que es una práctica de mucho tiempo en el Perú, nos enriquece, no pone en tela de juicio la capacidad de nuestros propios profesionales. Al contrario, los reconoce como personas que pueden crecer y conocer y aprender y desarrollar conocimiento en función al contacto con otras realidades y con otras prácticas. Eso me parece absolutamente fundamental para reconocer. Tengo otras preguntas aquí, señor presidente, que quisiera poder hacer llegar respuestas en forma más puntual y más exacta en forma escrita. Pero para terminar, quiero reiterar que la actuación de estos cooperantes, como otros cooperantes, es información pública. Ustedes, como representación nacional, si tienen preocupación en las semanas y meses siguientes de la actuación de estos cooperantes o de cualquier otro cooperante, el Ministerio de Salud no solamente tiene la obligación, sino la voluntad de informar cada vez que se requiera, de compartir con ustedes las evaluaciones y, como no, poder venir al Congreso Nacional a comentarles cómo estamos aprovechando de estas y otras cooperaciones. Estamos permanentemente a disposición en ese sentido y estoy segura que vamos a sentirnos satisfechos de la posibilidad de aprender. No por nada
es que el premio de Nobel Amartya Sen, un especialista en temas sociales de renombre internacional, ha escrito largamente sobre la mejora de la salud en varios países, entre ellos Cuba. No estamos diciendo que vamos a copiar el modelo cubano, no estamos diciendo que vamos a implantar el modelo cubano, estamos diciendo que vamos a adoptar lo que de ese modelo nos convenga para la realidad peruana. El último punto, por supuesto, es el tema ideológico, frente al cual yo no puedo mirar el futuro, pero sí puedo basarme en el pasado. Y en el pasado estamos hablando de décadas en las cuales, reitero una vez más, no hemos recibido, registrado ni conocido de un solo caso en que un cooperante de salud cubano haya hecho ningún intento de ideologizar o politizar su labor en el Perú. Y basada en esa experiencia puedo estar segura y asegurarles a ustedes que ese será el comportamiento también que nosotros vigilaremos en el periodo que viene. Muchísimas gracias. Finalmente, tiene la palabra la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo para referirse a las intervenciones de los señores congresistas. Gracias, señor presidente. En realidad, las consultas efectuadas por la representación nacional han sido dirigidas al campo del Ministerio de Salud y conforme lo ha sustentado la señora ministra Midori de Javish, aquellas consultas que se hayan quedado en el tintero, presidente, de acuerdo al reglamento del Congreso, las vamos a responder obligatoriamente por la vía escrita. Sin embargo, las que me han señalado con respecto al sector de trabajo y promoción del empleo, quisiera ahondar lo que en su momento respondí al pliego materia de la interpelación. Se consultaba si los médicos cubanos no tienen vinculación laboral en mérito a este convenio de cooperación internacional, entonces, ¿quién vigila eso? Y si el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú coordina con APSI, que es la entidad del Ministerio de Relaciones Exteriores que acredita a estos médicos su permanencia en el país con la visa correspondiente. Ya la señora ministra de Salud nos ha dicho qué área de su sector en materia de gestión pública verifica este cumplimiento del objeto del convenio o la ratificación del mismo con la extensión del memorándum de entendimiento. Reitero, presidente, que los médicos cubanos no tienen relación laboral con el Estado peruano. No han venido al Perú a título personal, sino en representación del Estado cubano, a consecuencia de la ejecución de actos de cooperación técnica internacional que se rigen por norma especial, el Decreto Legislativo 719, que es la Ley de Cooperación Técnica Internacional. No hay una contratación que haya efectuado el Estado peruano con los médicos cubanos, sino relaciones entre Estados, Perú y Cuba. Y el vínculo laboral de los referidos médicos es con su empleador, esto es, el Estado cubano. En relación a la coordinación con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, debo señalar como ministra del Sector Trabajo y Promoción del Empleo que nuestro ministerio coordina frecuentemente con dicha entidad respecto a asuntos que son materia de su competencia, siendo que la llegada de los médicos cubanos en el marco de un memorándum de entendimiento entre los Ministerios de Salud de Perú y Cuba no es competencia de nuestro portafolio y por tal no hemos efectuado coordinaciones con APSI, que es la agencia internacional. Se hizo alusión, señor presidente, al tenor del artículo 8 del Convenio Básico de Cooperación Técnico Perú-Cuba, que concluye que los médicos cubanos tienen vínculo laboral con el Estado peruano. Se ha dado lectura al mismo, yo quisiera ahondar en esto, también haciendo la lectura literal de su contenido. Abro comillas, cada parte otorgará todas las facilidades para la entrada, permanencia, salida del personal que en forma oficial intervenga en los proyectos de cooperación. Este personal se someterá a las disposiciones nacionales vigentes en el país receptor y no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a sus funciones, ni recibir remuneración alguna fuera de las estipuladas, sin la previa autorización
de ambas partes. Cierro comillas. Este artículo ratifica lo que expliqué en su momento durante mi intervención cuando absolví las preguntas de la representación nacional en el pliego interrogatorio. De acuerdo al Decreto Supremo número 015-92-PCM, reglamento también del Decreto Legislativo 719, Ley de Cooperación Internacional, marco jurídico en el que se aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre Perú y Cuba al que se ha aludido, los médicos que se trasladan en representación del gobierno cubano para cumplir con las obligaciones de los convenios de cooperación técnica realizan sus actividades en condición de expertos o voluntarios, conforme fluye de los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la norma reglamentaria mencionada. Igualmente, en tales normas, en expresión de su condición de representantes del Estado cooperante, se establece que deben registrarse en el APSI y posteriormente una habilitación migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Expresiones claras de que no se trata de personas que tengan un vínculo laboral con el Estado peruano, sino más bien el ser representantes de su gobierno. Tienen un vínculo laboral con este. Es por ello que el marco normativo descrito los excluye de la Ley 703, que es la Ley de Extranjería, que regula, entre otras, calidades migratorias, la visa de trabajo y la exigencia de contar con un trabajo de extranjero aprobado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, esto es en el Perú, el ministerio que yo represento. Es con este marco normativo con el que se debe interpretar el artículo 8º citado por la representación nacional, y con ello la interpretación es la siguiente: todo profesional que se traslade por el convenio de cooperación Perú-Cuba está sujeto a las normas administrativas y penales vigentes y no a la legislación laboral peruana, en tanto no tienen vínculo laboral con el Estado peruano. Todo profesional que se traslade por el convenio de cooperación Perú-Cuba no puede realizar por su cuenta, a título propio, ninguna actividad distinta a la establecida en el convenio. Todo profesional que se traslade por el convenio de cooperación entre Perú y Cuba no podrá percibir remuneraciones, precisamente, presidente, porque no tiene vínculo laboral con el Estado peruano, salvo, y el propio artículo 8º lo explicita, aquello que esté pactado en el citado convenio. Si quedó algo pendiente, señor presidente, lo reitero, haremos hacer saber a la representación nacional las consultas por la vía escrita. Por lo demás, estamos muy agradecidos por su tiempo y quedamos a vuestra disposición. La Presidencia y la Mesa Directiva agradece la intervención de la Ministra de Salud y de Trabajo y Promoción del Empleo y les invitan a abandonar la sala de sesiones en el momento en que lo consideren pertinente.